buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y miren, les traigo un spoiler. Hoy, fíjate este perrísimo separador que me regalaron mis alumnas, güey. Ya quisieran ser como yo, gatos. Oye, perdón. Me desperté de buenas, güey. Fíjate que hoy quiero saludarte primero que nada y agradecerte por nuestra segunda pieza que vamos a empezar a leer en el 2025. Mira nomás, Padre Santo, mira nomás. Literatura, piezas de la literatura rusa. Fyodor Dostoyevsky. Espero no estarle dando tan gacho en la madre al nombre, güey. Perdón, me disculpo definitivamente, pero pues no sé hablar el idioma de la madre Rusia, de la madre patria, de la rodina. Pero sí, irónicamente me sé algunas palabras, güey. Pero bueno, Fyodor Dostoyevsky, el jugador. Mi carnal Fyodor, güey, antes de que empieces de paranoico y de que hay el capitalismo y de estúpida básica, güey, nació el 11 de noviembre de 1821, 1821, güey, 1800, o sea, hace exactamente 100 años y pelos, chupas. Y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. O sea, nació el 11 de noviembre y murió el 1881 en febrero. Fíjate nada más lo que dice aquí, güey. Fue uno de los principales escritores del Imperio Ruso, cuya literatura explora la psicología humana y el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Hay quien lo considera, güey, dependiendo de dónde leas la información de mi carnal Fyodor, güey, hay quien lo considera uno de los mejores novelistas de la historia, güey. Así. O sea, si tú lees a alguien que sea neutral, realmente neutral en el globo, güey, y que no piense que hay un país que es mejor que otro porque en uno tienen el pito más chiquito que otro, güey. Bueno, en México es el mejor país de todos, punto. Pero en estos lugares en donde las literaturas y donde la información de otros lados están pues un poquito más regulados, ¿no? Como nosotros que nos toca vivir de este lado del mundo que nos dicen que todo lo rojo es malo, pues la verdad, güey, Fyodor es considerado uno de los autores más importantes y más representativos de la novela política, llamémosle así, güey. Entonces, pues sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, yo soy Barbitas y esto es Fyodor Dostoyevsky, el jugador. Contraportada, muchas gracias a ti por venir. Novela llena de peripecias bien significativas. Por ella desinflan personajes genuinamente rusos, como la inolvidable Antonida Vasilievna, tan bondadosa como tiránica, y que tanto recuerda a la general la de la patrona, o como el mismo narrador, Alexei Ivanovich, cuya voz tanto nos acerca al cielo y al infierno del jugador. Un cielo y un infierno que quizá hunden sus raíces en una experiencia terrible que tuvo el novelista tras haber sido declarado culpable de atacar a la iglesia y al Estado. Dostoyevsky fue condenado a muerte y padeció un simulacro de fusilamiento. El pelotón ya estaba a punto de disparar contra él cuando conmutaron la pena por 4 años de trabajos forzados en Siberia. Si uno se sitúa en el momento en el que se llevó a cabo aquel simulacro que estuvo a punto de convertirse en realidad, reconocerá que fue como si la vida jugase con Dostoyevsky a la ruleta rusa. Jesús Ferrero. Fyodor Dostoyevsky, prólogo de Jesús Ferreiro, Las 1000 joyas del milenio, editorial Millennium. Muchísimas gracias a ti por venir. ¡Qué emoción, güey! Siempre me gusta leer la filosofía y creo que no habíamos leído realmente ni nos habíamos dado el tiempo de leer a alguien del otro lado del mundo. Mucho inglés, mucho español, mucho mexicano, unos cuantos uruguayos sudamericanos y creo que es hora de reconocer lo reconocible. ¡Viva la Rusia! Fyodor Dostoyevsky, el jugador. Traducción de Victoriano Imbert. Prólogo de Jesús Ferreiro. Prólogo. Pocas novelas perdurables del siglo XIX se escribieron tan rápido como El jugador, cuya creación, por parte de Dostoyevsky, fue casi milagrosa. Todo empezó en el otoño de 1866. Dostoyevsky se hallaba una vez más endeudado, en parte debido al juego. Stelovsky, su editor, le exigía, según contrato firmado tiempo atrás, la entrega inmediata de una novela, de la que, desgraciadamente, nuestro autor no había escrito ni una sola línea.
Como refiere Cansino Sassens, Dostoyevsky había recibido dinero por anticipado de su editor, y Stelovsky podía llevarlo a la cárcel si para el 1 de noviembre no tenía en su poder la novela. Los amigos de Dostoyevsky, capitaneados por Miliukov, decidieron ayudarle y estaban dispuestos a perpetrar entre todos una novela o algo que se le pareciera. Pero a Fyodor no le convenía la idea y la desestimó tajantemente. Ante semejante callejón sin salida, Miliukov le propuso al novelista recurrir a los servicios de una secretaria, que fuese escribiendo a toda velocidad lo que Dostoyevsky le dictara. Y así fue como apareció a la vida del escritor Anna Grigoryevna, más tarde su mujer. Gracias a su colaboración, Dostoyevsky pudo rematar El jugador en una semana. Con la novela concluida, el escritor corrió a entregársela al editor cuando ya solo quedaban unas horas para que se cumpliera el plazo. Stelovsky, que quería apoderarse de todos los derechos de autor de su pupilo, no se hallaba ese día en su despacho. Al parecer había salido de viaje, pero Fyodor no se desesperó por eso y entregó la novela en la comisaría del distrito, desbaratando los planes de un editor perfectamente infame, que ha pasado a la historia como símbolo de la avaricia y la mezquindad. Los que crean que, por el hecho de haber sido escrita en 7 días, El jugador es una novela ligera, se equivocan tanto como Cansino Sassens. Ni es una novela ligera, ni de gestación forzada. Es una novela tan meditada y tan profunda como las otras de Dostoyevsky. Y tiene además una ventaja. Está exenta de las divagaciones morales y religiosas a veces completamente ajenas al campo semántico del texto, a las que tan proclive era Dostoyevsky. Y su sustancia está completamente diluida en la acción y en la cadena de emociones a las que somete al protagonista y con el lector. Bien, es escrito que para escribir tan rápido una novela tan excelente es necesario tenerla antes en la cabeza, y no es menos evidente que cuando esto ocurre, la realización puede llegar a ser muy rápida. Ahí está el único secreto del jugador. Antes de que Anna Grigoryevna cogiera la pluma, Fyodor ya había configurado íntegramente el relato en su cabeza, y ya solo le faltaba dictarlo. Ya lo tenía configurado porque, en buena parte, era el relato de sus propias experiencias como jugador en aquellos casinos de Renania, también descritos en la novela, frecuentados por los aristócratas rusos, dispuestos a dejar en ellos hasta el último rublo. Novela llena de peripecias bien significativas. Por ella desfilan personajes genuinamente rusos, como la inolvidable Antonida Vasilievna, tan bondadosa como tiránica, y que tanto recuerda a la generala de la patrona. O, como el mismo narrador, Alexei Ivanovich, cuya voz tanto nos acerca al cielo y al infierno del jugador. Un cielo y un infierno que quizá hunden sus raíces en una experiencia terrible que tuvo el novelista, tras haber sido declarado culpable de atacar a la Iglesia y al Estado. Dostoyevsky fue condenado a muerte y padeció un simulacro de fusilamiento. El pelotón, y estaba a punto de disparar contra él cuando le conmutaron la pena por 4 años de trabajos forzados en Siberia. Qué flojos los de Milenio que nada más copiaron el prólogo en la parte de atrás, Ahí nada más se las dejo de tarea, güey. Si uno se sitúa en el momento en el que se llevó a cabo aquel simulacro, que estuvo a punto de convertirse en realidad, reconocerá que fue como si la vida jugase con Dostoyevsky a la ruleta rusa. Todo estaba decidido y de pronto llega la orden de no disparar. Dentro del infortunio fue como un golpe de suerte monstruoso, como apostar al 0 y ganar, y uno sospecha que, en adelante, Dostoyevsky estuvo condenado a buscar, precisamente en el juego, esa emoción extrema y decididamente infernal. El hecho de haber estado al borde del abismo una vez creó en él una tendencia peligrosa, tan inconsciente como fatal, y al borde del abismo estaba aquel día otoñal en el que le dijo a su amigo Milikov: «Estoy perdido». Estaba perdido, pero, una vez más, se encontró gracias a la escritura y por eso ahora tienes en tus manos, lector. Tenemos, lector, esta apasionante novela sobre el dolor y el placer de un adicto al sonido de las ruletas, tan parecido al de las serpientes de cascabel. Fyodor Dostoyevsky, El jugador. Fíjate cómo antes de empezar siquiera la novela, güey, ya estamos en un mundo diferente. Dime cuántas generalas conoces en tu país, mugroso. Históricas, güey. No me digas de las nuevas. Dime de las del pasado. Fyodor Dostoyevsky. El jugador. Capítulo 1. Vuelvo. Por fin. Tras una ausencia de 2 semanas. Los nuestros hace 3 días que se encuentran en el Ruletenburgo.
paréntesis cultural, cuando levante mi dedito, dijera el presidente, es que viene un pie de página. ¿Qué es un pie de página? Es un numerito que viene al lado de una palabra que generalmente ves en los textos. Este numerito abajo o al lado derecho o al lado izquierdo de la página te indica o trae información extra sobre alguna cosa que el autor considera que tal vez no podrías tener tú todo el contexto. Cuando yo levante mi dedito es porque viene un pie de página, para que ni empiecen a llorar en los comentarios de que interrumpo las lecturas porque... Ruletenburgo. Dostoyevsky describió, por lo visto, bajo ese nombre, la ciudad de Wiesbaden, centro balneario que estuvo en los años 1862, 1863 y 1865. Creía que me estarían esperando con impaciencia, pero me equivocaba. El general me ha recibido con aires de mucha independencia, me ha tratado con altivez y me ha mandado que hablara con su hermana. Indudablemente han obtenido dinero de algún sitio. Incluso tengo la impresión de que el general se avergüenza un poco ante mí. María Filipovna estaba muy ocupada y me ha dedicado poca atención. Sin embargo, ha cogido el dinero, lo ha contado y ha escuchado todo mi informe. Esperaban para comer a Mesentsov, al francesito y un inglés, según es costumbre. En cuanto hay dinero, dan una comida, a la moscovita. Polina Alexandrovna, en cuanto me ha visto, me ha preguntado, ¿por qué ha tardado tanto? Y sin esperar mi respuesta ha salido. Por supuesto que lo ha hecho a propósito. Pero tenemos que explicarnos. Son muchas las cosas que se han acumulado. Me han destinado una pequeña habitación en el cuarto piso del hotel. Aquí ya se sabe que pertenezco al séquito del general. Todo parece indicar que ya han llamado la atención. Aquí creen que el general es un gran señor ruso inmensamente rico. Antes de comer, me encargo, entre otras cosas, que cambiara 2 billetes de 1000 francos. Los cambié, en la oficina del hotel. En adelante nos miraran como si fuéramos millonarios, al menos durante una semana. Quería dar un paseo con Misha y Sadia, pero ya en la escalera me dijeron que me llamaba el general. Se le antojó saber a dónde pensaba llevarlos. Este hombre es incapaz de mirarme directamente a los ojos. No es que le falten ganas, pero cada vez que le contesto con una mirada tan fija, es decir, irrespetuosa, que parece confundirle. En un discurso grandilocuente, ensartando las frases una en otra, y, al fin, completamente embrollado, me ha dado a entender que llevara de paseo a los niños lejos del casino, al parque. Al final, irritado del todo y nervioso, añadió bruscamente: no sé a qué se le ocurra llevarlos al casino, a la ruleta. Perdone, prosiguió, pero conozco su ligereza y le creo muy capaz de jugar. De todos modos, aunque no me corresponde el papel de mentor suyo, ni sienta yo, por mi parte, deseo alguno de serlo, tengo, al menos, derecho a pretender que usted, por así decirlo, no me comprometa. Pero si no tengo dinero, le contesté tranquilizadoramente, y para perder, hay que tenerlo. Ahora mismo lo recibirá, me contestó el general ligeramente sonrojado. Buscó en su escritorio y consultó un libro. Resultó que me debía de alrededor de 120 rublos. No sé cómo vamos a hacer las cuentas, dijo. Hay que convertirlas en taleros. Mire, coja 100 taleros para redondear. El resto descuide que no se perderá. Cogí en el silencio el dinero. Le ruego no se moleste por mis palabras. Es usted tan susceptible. Sí, le he hecho una observación. Si le he prevenido, es porque, claro está, tengo a ello cierto derecho. Al volver a casa con los niños antes de comer, me he encontrado con toda una cabalgata. Los nuestros habían ido a ver no sé qué ruinas. 2 excelentes coches, magníficos caballos. En uno de los coches, Mademoiselle Blanchet, con María Filipovna y Polina, el francesito, el inglés y el general. A caballo, y el general a caballo. Los transeúntes se paraban a mirar. Se había conseguido el efecto, pero el general va a acabar de mala manera. Yo había calculado que con los 4000 francos que yo había traído más lo que, por lo visto, habían tenido tiempo de sacar, dispondrían de 7 u 8000 francos. Eso era muy poco para Mademoiselle Blanchet. Mademoiselle Blanchet se aloja igualmente en nuestro hotel, junto con su madre. También se anda por aquí el francesito. Los lacayos le llaman Monsieur le Comte. A la madre de Mademoiselle Blanchet, Madame le Comtesse. Quién sabe, quizás en efecto, Comte y Comtesse. Sabía de antemano que Mr. le Comte no me iba a reconocer cuanto nos viéramos durante la comida. Al general no se le ocurría, claro está, presentarnos o recomendarme al francés. En cuanto a Mr. le Comte, había vivido en Rusia y sabía que poquita cosa era eso que ellos llamaban Ouchuitel. Ouchuitel. Se pronuncia Uchitel, perdón. Maestro, así en el original.
Ok. Por lo demás me conoce perfectamente. La verdad es que no me esperaban. Al parecer el general le había olvidado dar las órdenes pertinentes. De lo contrario, me habría mandado a comer a la table de Ote. Mesa redonda. Me he presentado yo mismo. Por eso el general me miraba con mala cara. La buena de María Filipovna me ha señalado dónde debía sentarme. Me ha salvado del encuentro con Mr. Astley. Involuntariamente, me he visto como un miembro de la sociedad. Había encontrado en aquel extraño sujeto inglés primero en Prusia. En el vagón en el que estuvimos sentados uno frente al otro. Esto ocurrió cuando yo viajaba un poco rezagado de los nuestros. Después me tropecé con él al entrar en Francia. Por fin, en Suiza. En 2 semanas le había visto 2 veces. Y aquí que me encuentro con él. Ya en Rutemburgo. No he visto en mi vida otra persona más tímida. Es tímido hasta resultar estúpido, cosa que él sabe, pues no es nada tonto. Por lo demás es simpático y reservado. Le hice hablar durante nuestro primer encuentro en Prusia. Me dijo que había estado aquel verano en Nordkap, y que sentía grandes deseos de visitar la feria de Nizhny Novgorod, actualmente Gorki. No sé de qué forma ha conocido el general. Creo que está profundamente enamorado de Polina. Cuando ella ha entrado, se ha puesto rojo como la grana. Le ha alegrado muchísimo que me sentara a su lado. Creo que ya me considera amigo íntimo suyo. En la mesa el francesito se ha comportado con extraordinaria petulancia. Ha estado con todos desdeñoso e importante. Recuerdo que en Moscú le gustaba pavonearse. Ha hablado hasta la saciedad de finanzas y de la política rusa. El general de cuando en cuando le contradecía, pero poco, lo prescindible para no perder la respetabilidad. Mi estado de ánimo era extraño. Por supuesto, ya al principio de la comida me había hecho a mí mismo la habitual y permanente pregunta: ¿qué hago yo con este general y por qué no les he dejado hace tiempo? De vez en cuando miraba a Polina Alexandrovna. Ella parecía no verme. Acabé por enfadarme y decidí mostrarme insolente. Todo empezó porque yo, de pronto y sin venir a cuenta, me entremetí en una conversación ajena. Sentía deseos de pelearme con el francesito. Me volví hacia el general y en voz alta y clara, claro que incluso lo interrumpí, observé que aquel verano resultaba imposible para los rusos comer en una mesa redonda de los hoteles. El general me dirigió una mirada de asombro. Si usted es una persona que se respeta, proseguí, ya lanzado, acabará oyendo insultos y tendrá que soportar increíbles groserías. En París y en el Rin, incluso en Suiza, hay tantos polacos y franceses que simpatizan con ellos que no podrá abrir la boca usted si es ruso. Dije todo esto en francés. El general me miraba perplejo y dudaba si indignarse o solo asombrarse de que yo hubiese olvidado hasta tal punto donde me hallaba. Está visto que alguien por ahí le anda dando a usted una lección, dijo el francés, desdeñoso y despectivo. Discutí en París, primero con un polaco, contesté. Después con un oficial francés que apoyaba al polaco. Pero parte de los franceses se pusieron a mi lado en cuanto les conté cómo había intentado escupir en el café de un monseñor. ¿Escupir?, preguntó el general grave y perplejo. Incluso miró alrededor. El franchute me examinaba desconfiado. Exactamente, proseguí. Como estuve 2 días convencido de que tendría que pasar por Roma, por un asunto nuestro, fui a la Cancillería de la Nunciatura del Padre Santo en París, con el fin de visar mi pasaporte. Me recibió un curita de unos 50 años, flaco, de rostro frío y después de escucharme cortés, pero muy seco, me rogó que esperara. Aunque tenía prisa me dispuse a esperar y saqué un ejemplar de la Opinión Nationale, periódico liberal francés que combatía la política zarcista de opresión en Polonia. Y empecé a leer terribles injurias a Rusia. Mientras tanto, oí cómo alguien entraba en el despacho del monseñor por la habitación contigua. Vi incluso cómo el abate se despedía de alguien. Le reiteré mi ruego, ¿sí? Le reiteré mi ruego. Me pidió que esperara en tono todavía un poco más seco. Un poco más tarde entró alguien más, un austraco al parecer. Le escucharon y le hicieron subir. Me enfadé. Me acerqué al abate y le dije firmemente que, puesto que el monseñor recibía, podía perfectamente resolver mi asunto. El abate dio unos pasos hacia atrás y me miró estupefacto. Se sentía sencillamente incapaz de comprender cómo un insignificante ruso pretendía compararse con los invitados del monseñor. Me midió con la mirada y en el tono más descarado de que era capaz, como si se alegrara de poder ofenderme, me gritó: ¿qué?
¿Espera que un monseñor deje su café por usted? Entonces le grité aún más fuerte. Me importa un comino el café de su monseñor. O me arregle el pasaporte ahora mismo, o entro yo personalmente. Pero si está con el cardenal, exclamó el curita, apartándose de mí horrorizado. Se precipitó hacia las puertas y se paró ante ellas, los brazos extendidos formando una cruz, como si quisiera indicar que con aquel gesto, su disposición a morir antes de dejarme pasar. Le dije entonces que yo era un hereje y un bárbaro, que je suis hérétique et barbare, y que todos aquellos arzobispos, cardenales y monseñores, etcétera, etcétera, me tenían sin cuidado. Ya lo quiero mucho, güey. En una palabra, le di a entender que no pensaba desistir. El abate me miró con infinito odio, me arrancó de las manos el pasaporte y se lo llevó arriba. Al minuto ya tenía el pasaporte visado. ¿Quieren verlo? Extraje el pasaporte y les mostré el visado romano. La verdad es que usted, empezó el general, a usted le salvó el declararse bárbaro y hereje, observó irónico el francés. Cela n'était pas si bête. Eso no era tan estúpido. Observé a los rusos desde aquí. No se atreven a abrir el pico y están dispuestos, creo yo, a renegar incluso de su condición de rusos, por lo menos en París. En mi hotel empezaron a tratarme mejor desde que les conté mi pelea con el abate. Un señor gordo, polaco, el más hostil a mí de todos los que comíamos en la mesa común, procuró en adelante pasar inadvertido. Los franceses no protestaron incluso cuando les conté que hacía 2 años había visto a un hombre al que en 1812 había disparado un soldado francés simplemente para descargar el arma. En aquel entonces el hombre todavía era un niño de 10 años y su familia no había podido salir de Moscú. «Imposible», saltó el francesito. «Un soldado francés jamás disparará sobre un niño». «Sin embargo, así fue», contesté. «Me lo contó un capitán retirado, hombre honorable, y además yo mismo pude ver en la mejilla la cicatriz de la bala». El francés empezó a hablar rápido y muy fuerte. El general intentó ayudarle, pero le recomendé que leyera algunos fragmentos de las memorias del general Perovski, que en 1812 fue prisionero de los franceses. María Filipovna, para cambiar la conversación, empezó a hablar de otra cosa. El general estaba muy molesto conmigo, ya que el francés y yo, al final, hablábamos casi a gritos. A Mr. Astley pareció agradarle mi discusión con el francés. Al levantarme de la mesa me invitó a tomar una copa de vino en su compañía. Por la tarde, como era de esperar, tuve ocasión de charlar durante un cuarto de hora con Polina Alexandrovna. Charlamos durante el paseo. Todos se dirigieron al parque, por el parque hacia el casino. Polina se sentó en un barco ante una fuente, mientras Nadienka jugaba con los niños cerca de ella. Yo también dejé a Misha ir a jugar a la fuente. Y entonces quedamos los dos solos. Hablamos entre todo de negocios. Polina se enfadó muchísimo al ver que yo le entregaba únicamente 700 florines. Esperaba que le trajera de París, por sus joyas empeñadas, por lo menos 2000 florines o quizás más. Necesito dinero como sea como sea, me dijo. Tengo que encontrarlo. De lo contrario estoy perdida. Le empecé a preguntar sobre lo ocurrido en mi ausencia. Tan solo 2 noticias de Petersburgo. Primero, que la abuela estaba muy grave, y a los 2 días, que, al parecer, había muerto. La noticia provenía de Timofei Petrovich, añadió Polina, y es un hombre serio. Esperamos la última noticia, ya definitiva. Entonces aquí, ¿todos esperamos?, le pregunté. Naturalmente, todo y todos. Ha sido su única esperanza durante estos 6 meses. ¿Y usted también espera? Yo no soy pariente de ella, no soy más que la hijastra del general, pero estoy segura de que no me olvidará en su testamento. Yo creo que le dejará mucho, dije en tono afirmativo. Sí, me quería, pero ¿por qué lo cree usted? Dígame, le contesté con una pregunta. Parece ser que nuestro marqués está al corriente de todos los secretos familiares, ¿no? ¿Y a usted le interesaría saberlo?, preguntó Polina lanzándome una mirada severa y seria. Claro, si no me equivoco, el general ha tenido tiempo de pedirle dinero prestado. Adivina usted muy bien. Le hubiera prestado dinero si no conociera lo de la abuelita. ¿Se ha fijado usted hoy, durante la comida? Al hablar la abuela, la ha llamado 2 o 3 veces abuelita. La babolinka. Abuelita, así en el original, supongo que en el idioma original. ¡Qué relaciones tan amistosas e íntimas! Sí,
Tiene usted razón. En cuanto se entere que por el testamento algo me caerá a mí, pedirá mi mano. ¿Era esto lo que deseaba saber? Dice, ¿pedirá? Yo creía que hace tiempo lo había hecho. Sabe usted perfectamente que no, dijo Polina irritada. ¿Dónde ha conocido el inglés? Añadió tras un breve silencio. Yo sabía que iba a preguntármelo. Le conté mis anteriores encuentros con Mr. Astley durante el viaje. Es tímido y enamoradizo. Y, claro está, se ha enamorado de usted, ¿verdad? Cachondos. No importa en qué parte del mundo estés, güey. Todo gira alrededor de aquella, mira. La más bonita, la más hermosa. Bebé, la Virgen de Guadalupe. Si usted sabe perfectamente que no... Ah, no, eso ya lo leímos. Sí, se ha enamorado de mí, contestó Polina. Y por supuesto, 10 veces más rico que el francés. Por cierto, ¿dispone de alguna fortuna el francés? ¿Están ustedes seguros? Segurísimos. Tiene un château, castillo, en original. Ayer mismo me habló de ello en el general. Me habló de ello el general. ¿Está usted satisfecho? Yo, en su lugar, me casaría con el inglés. ¿Por qué?, preguntó Polina. El francés es más guapo, pero más canalla. Mientras que el inglés, además de ser honrado, es 10 veces más rico, respondí con aspereza. Así es, en efecto. Pero el francés es marqués y además inteligente, comentó Polina sin inmutarse. Pero, ¿está usted segura? Continué en el mismo tono. Completamente. A Polina le molestaban vivamente mis preguntas. En el tono e insolencia de sus respuestas veía yo el deseo de irritarme. Se lo dije al momento. No sabe usted cómo me divierte de ver lo furioso que se pone. Tiene usted que pagar, aunque sea por permitirle yo hacer semejantes preguntas y conjeturas. Me considero con el derecho de hacerle a usted toda clase de preguntas, contesté tranquilamente, porque estoy dispuesto a pagarlas a cualquier precio, ya que, actualmente, no valoro mi vida en nada. Polina lanzó una carcajada. La última vez, en Schallenberg, me dijo usted que estaba dispuesto a tirarse de cabeza a la primera palabra mía, y aquello tiene, creo, 1000 pies. Algún día acabaré por pronunciar esa palabra, únicamente para ver cómo va usted a pagar. Y créame, sabré dominarme. Le odio por haberle permitido ir tan lejos, y le odio más, porque le necesito tanto, y mientras le necesite, tengo que cuidarle. Empezó a levantarse, estaba irritada. Últimamente, siempre terminaba sus conversaciones conmigo irritada y resentida. Auténticamente resentida. Permítame preguntarle, ¿qué significa Mademoiselle Blanchet? Le pregunté. No quería dejarla marchar sin que me diera algunas explicaciones. Ya sabe usted qué significa Mademoiselle Blanchet. Nada ha cambiado desde entonces. Mademoiselle Blanchet llegará a ser la generala, naturalmente, si se confirma el rumor de la muerte de la abuela. Desde luego, ya que Mademoiselle Blanchet y su madre, y su marqués, cousin, primo, tercero, o lo que sea, todos saben que estamos arruinados. Y el general está perdidamente enamorado. No es eso. Escuche, toma estos 700 florines y vaya a jugar. Gana en la ruleta todo lo que pueda. Necesito dinero por encima de todo. Dicho esto, llamó a Nadienka y se dirigió al casino, donde se unió a los demás. Yo torcí por el primer camino que me encontré a la izquierda, pensativo y sorprendido. La orden de dirigirme a la ruleta fue para mí como un golpe en la cabeza. Era curioso. Tenía muchas cosas en que pensar, pero me entregué por entero al análisis de mis sentimientos hacia Polina. La verdad es que me había sentido mejor en aquellas 2 semanas de ausencia, a pesar de que durante el viaje creí volverme loco de angustia. Me agitaba como un poseso, y hasta en sueños le tenía ante mis ojos. Una vez ocurrió esto en Suiza. Me quedé dormido en el vagón y empecé al parecer a hablar en voz alta con Polina, lo cual desató la hilaridad de todos los viajeros. De nuevo, volví a hacerme la misma pregunta. ¿La quiero? Y de nuevo no supe contestarme a mí mismo. Es decir, de nuevo, por 100ª vez, me repetía que la odiaba. Había momentos, siempre que terminábamos de hablar, en que hubiera podido hundirle lentamente un cuchillo en el pecho. Lo habría hecho con placer. Y, sin embargo, juro por todo lo que hay sagrado que si en Schallenberg, en aquella cumbre de moda, ella me hubiera dicho tírese, habría cumplido sus órdenes igualmente con placer. Lo sabía y, de una u otra forma, yo tenía que encontrar salida a aquella situación. Ella lo comprendía perfectamente,
y la idea de que yo mismo estaba convencido, y era consciente de la inaccesibilidad de su persona, de la imposibilidad de que se cumplieran mis fantasías. Esta idea, estoy seguro, le causaba un profundo placer. De no ser así, ¿cómo habría podido ella, inteligente y cautelosa como era, haber establecido conmigo unas relaciones tan francas y estrechas? Yo temía que ella viera, en mí, lo que aquella emperatriz antigua en sus esclavos, ante los que se desnudaba por no considerar los seres humanos. Tantas veces se había negado tratarme como a un ser humano. Pero yo había recibido una orden: ganar en la ruleta, por encima de todo. No me quedaba tiempo para pensarlo. ¿Por qué y para qué tenía yo que ganar el dinero con tanta urgencia? ¿Y qué nuevos planes habían surgido en aquella cabeza, siempre tan calculadora? Además, se habrían acumulado durante aquellas 2 semanas una infinidad de hechos que yo desconocía. Tenía que adivinarlo todo, penetrar en todo, y lo antes posible. Pero en aquel momento no podía hacerlo. Me esperaba la ruleta. ¡Tirirín! Capítulo 2. Debo reconocer que todo aquello me desagradaba. Había decidido jugar, es verdad, pero no estaba dispuesto a hacerlo para los demás. Esto incluso me confundía en cierto modo, y entré en las salas de juego con un sentimiento de desagrado. Al principio, todo me disgustó. Jamás he podido soportar ese tufillo, lacayuno que impregna las crónicas de la prensa mundial, y muy especialmente de la rusa. Al hablar, casi todas las primaveras, de 2 cosas. Primero, del extraordinario esplendor y lujo de las salas de juego de las ciudades ruleteras del Rin. Y segundo, de las montañas de oro que, según los periódicos, yacen sobre las mesas. Nadie les paga por eso. Lo hacen por un servilismo totalmente desinteresado. No hay esplendor en tal sórdidas salas. No hay tal esplendor en esas sórdidas salas. Y en cuanto al oro, me atrevería a afirmar que prácticamente ni en montones, ni de ninguna otra forma aparece sobre las mesas. Claro está, no pasa la temporada sin que en algún tipo extravagante, inglés, asiático, un turco, como el verano pasado, gane o pierda una suma fabulosa. La mayoría se juega unos pocos florines y lo corriente es que en las mesas escasea el dinero. Vale la pena poner atención a la parte en la que decía que había montones de oro, güey. O sea, eso quiere decir que en algún punto en los casinos había dinero y oro. Y hoy no tenemos ni bronce en las bolsas, hijo. Cuando entré en la sala de juego, era la primera vez en mi vida. Estuve cierto tiempo sin decidirme a jugar. Me aturdía aquella muchedumbre, pero aunque hubiera estado solo, aún entonces, creo, antes me hubiese ido que puesto a jugar. Debo confesar que sentía latir fuertemente el corazón, que me faltaba plomo. Probablemente yo ya había decidido hace tiempo que no saldría más del Ruletenburgo, que algo radical y definitivo iba a ocurrir en mi vida. Así tiene que ser y así será. Y por muy ridículo que parezca que yo esperé, para mí, tanto de la ruleta más ridícula es todavía la opinión rutinaria, admitida por todos, de que es absurdo y estúpido esperar algo del juego. Y, ¿por qué el juego iba a ser un medio de ganar dinero peor? Digamos, que el comercio. Es verdad, en efecto, que gana uno de 100. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? De todos modos, decidí observar al principio y no jugar en serio aquella tarde. De haber ocurrido algo aquel día, habría sido casual y sin consecuencias, y ya lo había aceptado de antemano. Tenía que empezar por estudiarme el juego, pues a pesar de las mil descripciones de la ruleta que había leído con tanta avidez, no comprendía absolutamente nada de su funcionamiento, hasta que no lo vi personalmente. Ante todo, aquello me pareció sucio, moralmente inmundo y sucio. No lo digo por esos rostros, ávidos e inquietos que rodean por docenas, incluso por centenares las mesas de juego. Decididamente, yo no veo nada sucio en el deseo de ganar cuanto antes y la mayor cantidad posible. Siempre me pareció francamente estúpida la idea de un moralista bien alineado, bien alimentado y rico, quien, ante la justificación de alguien que no jugaba fuerte, contestaba: tanto peor su codicia es mezquina. En efecto, no es lo mismo una gran codicia que una codicia mezquina. Es una cuestión proporcional. Lo que a los ojos de un Rothschild es una mezquinidad, para mí es una gran riqueza. Y en cuanto a provecho y lucro,
los hombres, no solo en la ruleta, sino en todas partes, no persiguen más que un fin: ganar o quitarle algo a los demás. ¿Ya te diste cuenta del apellido que acabamos de mencionar? Que siguen siendo los dueños de los bancos, del banco en el que tú, mi queridísimo obrero, tiene guardado su dinero. 1820 nació este verga, güey. 1800. Pero vivimos en el futuro, ¿eh? Y a mí, ¿qué me importa? Otra cosa muy distinta es si son o no sórdidos el dinero y la ganancia. Pero aquí no pienso planteármelo, puesto que yo mismo me sentía poseído en alto grado por el deseo de ganar. Toda esa avidez y esa ávida suciedad suponían para mí, ¿cómo decirlo?, algo entrañable, íntimo. No hay nada más agradable que ver a los hombres comportarse sin cumplidos, actuar de forma abierta y franca. ¿Para qué engañarse? Inútil y costosa ocupación. A primera vista, lo más desagradable en toda aquella chusma de ruleta era el respeto que sentían por el juego, la seriedad y hasta la veneración con la cual rodeaban las mesas. Por eso, aquí se distinguen claramente el juego denominado mauvaise genere, de mal tono, y el permitido a una persona respetable. Hay dos clases de juego, uno de caballeros, otro plebeyo, ávido de ganancias, el juego de la canalla. Aquí todo está rigurosamente delimitado, y hasta qué punto es infame esa delimitación. Un caballero, por ejemplo, puede jugarse 5 o 10 luises, rara vez más. Puede también jugarse incluso 1000 francos, si es muy rico. Pero por el propio juego, por puro entretenimiento, por el placer de observar el proceso de ganancias y pérdidas, pero jamás interesándose por el dinero. Si gana, puede, por ejemplo, reír en voz alta, hacer una observación a alguien que esté cerca, incluso jugar otra vez, doblar la apuesta, pero solo por curiosidad, para observar las posibilidades, calcular, y no por el deseo plebeyo de ganar. En una palabra, debe de ver en todas esas mesas de juego ruletas, trente et quarante, 30 y 40. Simples medios de diversión, hechos únicamente para su placer. No debe siquiera sospechar la existencia del provecho ni de la trampa, en que se basa la banca. Lo voy a volver a leer. No debe siquiera sospechar la existencia del provecho ni de la trampa en que se basa la banca. No estaría nada, pero que nada mal si todos los demás jugadores, la chusma que tiembla por unos florines, le parecieran ricos caballeros como él mismo, que jugaran únicamente por entretenerse y pasar el tiempo. Este absoluto desconocimiento de la realidad y esta idea cándida acerca de los hombres resulta naturalmente muy aristocrática. Yo he visto a muchas mamás empujar hacia las mesas de juego sus inocentes y encantadoras hijas de 15 y 16 años, darles unas cuantas monedas de oro y enseñarles a jugar. La señorita podía ganar o perder, pero siempre sonriente y con gesto satisfecho al apartarse de las mesas. ¿Cómo te das cuenta, güey, de que lo feo de nuestra sociedad siempre ha sido, güey, cómo son las madres y los padres los que ofrecen a sus hijas, güey, al mundo, dándoles monedas de oro para que se vean bonitas sonriendo con los adultos? Pero sí, siempre son mamá y papá, güey, o la mayoría de las veces. Así como lo hicieron mamá y papá con ellos, ¿no? El ciclo y el ciclo y el ciclo que se repite. El general se acercó a la mesa con gesto imponente y se rió. El lacayo se precipitó para ponerle una silla. El general no vio el lacayo, simplemente sacó el portamonedas lentamente, extrajo de él 300 francos en oro, los colocó sobre el negro y ganó. No cogió lo ganado, lo dejó en la mesa, volvió a salir el negro y de nuevo no recogió el dinero. Y cuando la tercera vez salió rojo, había perdido de golpe 1200 francos. Se apartó sonriente, con pleno dominio de sí mismo. La procesión, estoy seguro, andaba por dentro, y de haber sido la apuesta 2 o 3 veces mayor, no hubiera podido dominarse y ocultar la emoción. He sido testigo de cómo un francés que al principio ganaba perdió de golpe unos 30.000 francos. Todo ello, alegremente y sin que dejara de asomar la más mínima emoción. Un auténtico caballero. Aunque haya perdido toda su fortuna, no debe exteriorizar sus sentimientos. Un caballero tiene que estar por encima del dinero. Este no debe preocuparle. Naturalmente, lo más aristocrático es ignorar toda esta inmundicia, toda esta chusma, todo este ambiente, aunque, a veces, resulte no menos aristocrático proceder a la inversa. Es decir, observar, con un anteojo por ejemplo,
toda esa canalla, pero a condición de aceptar esa muchedumbre y esa inmundicia como una especie de diversión, como una función destinada a entretener al caballero. Puede uno, incluso, codearse con la chusma, siempre y cuando la mirada denote el absoluto convencimiento de no formar parte de ella. Claro está, tampoco se debe mirar con demasiado entendimiento. No sería digno de un caballero. El espectáculo no merece una mirada detenida. Además, hay pocos espectáculos dignos de la mirada detenida de un caballero. Sin embargo, a mí, personalmente, todo aquello me parecía muy digno de un detenido estudio. Sobre todo, por parte de quien, como yo, no se encontraba ahí como mero observador, sino que consideraba sincera y concienzudamente parte integrante de aquella canalla. Por lo que a mí, mis convicciones morales más íntimas se refiere, aquí, naturalmente, no hay lugar a ellas. Así es, lo digo para tener la conciencia tranquila. Una cosa quisiera señalar. Últimamente me ha repugnado en modo extremo intentar establecer una medida moral, de cualquier índole, para mis actos y pensamientos. Otros motivos me impulsan a actuar. Hay que reconocer que la chusma juega suciamente. Pienso incluso que aquí, junto a las mesas, abundan los robos vulgares. Los croupiers, que están a ambas puntas de las mesas, tienen tanto que hacer. Seguir las apuestas, pagar, menudos granujas estos también. Franceses en su mayoría. Observó y anotó mentalmente todo. No lo hago por afán de descubrir la ruleta. Pretendo adaptarme yo, saber cómo debo comportarme en el futuro. Por ejemplo, he podido observar frecuentemente cómo, de pronto, alguien alargaba la mano y se llevaba el dinero que había ganado. Se entabla la discusión, surgen los gritos, y aquí le tiene usted a uno, buscando testigos, intentando demostrar que la apuesta era suya. Al principio todo ello era para mí poco menos que incomprensible. Empezaba tan solo a adivinar y conjeturar en qué se apostaba a sus números. Empezaba tan solo a adivinar y conjeturar que se apostaba a números pares y nones, y a colores. Decidí jugarme aquella noche 100 florines del dinero de Polina Alexandrovna. No me lo podía explicar, pero la idea de no jugar para mí, sino para otro, me desconcertaba. Era una sensación extremadamente desagradable, y procuré librarme de ella cuanto antes. Tenía la impresión de arruinar mi propia felicidad al jugar para Polina. ¿Sería acaso imposible acercarse a una mesa de juego sin contagiarse de supersticiones? Empecé por sacar 5 federicos de oro, es decir, 50 florines, y apostar a los pares. La ruleta giró y salió el 13. Había perdido. Con una sensación extraña, casi enfermiza, y con el único propósito de acabar de una vez e irme, puse otros 5 federicos al rojo. Gané. Puse los 10 federicos y salió otra vez rojo. Puse todo de golpe y de nuevo rojo. Cuando me dieron 40 federicos puse 20 sobre los 12 números centrales, sin saber qué saldría de aquello. Me pagaron el triple. De este modo los 10 federicos se habían convertido de golpe en 80. Incapaz de soportar una extraña y singular sensación que se había apoderado de mí, decidí marcharme. Tenía la impresión de no haber jugado como lo hubiera hecho si hubiese sido para mí. Y, sin embargo, puse los 80 federicos de nuevo en el par. Salió el 4, me dieron otros 80 federicos, cogí mi montón de 160 federicos y me fui a buscar a Polina Alexandrovna. Todos habían ido al parque, únicamente la vi durante la cena. El francés no estaba con ellos, y el general aprovechó la ocasión para volver la carga. Insistió, entre otras cosas, en que no deseaba verme ante una mesa de juego. En su opinión, podría comprometerle, en caso de perder. Pero aunque ganara usted mucho, también me sentiría comprometido, añadió gravemente. Claro está, yo no puedo disponer de sus actos, pero estará usted de acuerdo. No terminó la frase, como de costumbre. Le respondí secamente que, puesto que disponía de muy poco dinero, poco podía perder, aún en el caso de que jugara. Al subir a mi habitación pude entregarle a Polina Alexandrovna el dinero y le comuniqué que, en adelante, no pensaba jugar para ella. ¿Y por qué? Pues porque deseo jugar para mí, le contesté, mientras la observaba con gesto sorprendido. Y el hacerlo para usted me lo impide. Entonces, ¿sigue usted tan convencido de que la ruleta es su única salida y la salvación? Me preguntó irónica. Le contesté muy serio que sí. Y que mi seguridad de ganar era ridícula. De acuerdo, pero que únicamente deseaba que me dejaran en paz. Polina Alexandrovna insistía en repartir las ganancias a media conmigo y quería darme 80 federicos, al tiempo que me componía jugar en lo sucesivo a las mismas condiciones. Me negué categóricamente a aceptar el dinero y le dije que no quería jugar para los demás, y no por falta de dinero, sino por creer que iba a perder. Debo reconocer que, por muy absurdo que parezca, yo también tengo puestas mis esperanzas en la ruleta, dijo pensativa, pero eso debe usted seguir jugando conmigo. Tiene que hacerlo. Se fue.
sin querer escuchar mis objeciones. Muchísimas gracias a ti por venir, güey. De verdad me parece muy interesante cómo nos presenta la historia, ¿no? Cómo nos va enseñando a los personajes, cómo nos va mostrando el mundo en el que viven, la realidad en la que se presentan y cómo además, güey, llevamos 2 capítulos y ya nos enseñó un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver y a vivir. También te invito a que pienses cómo todos tienen una animosidad hacia ciertos lugares o países, ya sea educada a través de tus cuestiones familiares, la escuela o por alguna buena o mala experiencia, ¿no? Aquí podemos ver que a mi amigo Fyodor le cagan los franceses, güey. Y no tiene nada de malo, o sea, está bien, güey, que te caiga bien y que te caiga mal la gente, güey. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Estoy muy emocionado de que empecemos a explorar la filosofía rusa a través de la lectura, güey, ¿no? Porque hace poquito acabamos de leer a Kafka, que también es de ese lado del mundo más o menos, que también es muy filosófico, que te puedo decir que además me encontré otra versión mucho más completa de la que tenemos, que se llama La Metamorfosis y las Cartas al Padre. Entonces después de Fyodor lo voy a pensar, pero bueno. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima. Adiós.